De a poquito vamos entrando, vamos chequeando si ya estamos en este nuevo programa en vivo. Todo hace pensar que sí. Así que vamos a empezar esta nueva conversación, este nuevo programa con amigos de la casa, con invitados. Vamos a darle entonces las muy buenas tardes, las bienvenidas a mi queridísima copartner Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zule, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Un gusto saludarte, un gusto estar aquí en Conversaciones sobre Apego y en este programa tan bonito que se ha pensado para toda la comunidad que nos está viendo ahorita a través de este programa. Ujú. Vanessa, ayúdame con la presentación del tema. Estamos, Sí, es un tema que estuvimos ahí, que Zuleima estuvo pensando mucho. Hoy es la conversación número 74 y pensamos un tema interesante, ¿no? ¿cómo Porque se va construyendo el apego con vínculo con una persona privilegiada sobre los demás? exacto, es decir, esta idea de entender por qué hay un vínculo especial con alguien que tiene como un lugar privilegiado por sobre el resto, ¿no? Entender cómo se va a ir armando esto. Y tenemos invitados que ya nos han acompañado, a quienes agradecemos como siempre. Yo estoy con esta voz mejor, pero todavía estoy ahí con un poquito de resto de faringitis. Vamos a empezar, ¿te parece, Zuleima, con la presentación de nuestro primer invitado? ¿Quieres que lo pueda presentar? A mi tocayo, no tocayo, pero a mi compatriota. Ah, bueno, adelante. Bueno, Claro que entonces sí. voy a presentar a nuestro primer invitado, muy querido, ¿no? Por nosotras. Él es Carlos Aviv, él es psicólogo y especialista universitario en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Desarrolla su trabajo como psicoterapeuta tanto en la modalidad online como en la presencial, estos restos de pandemia que han dejado también algo lindo, porque es mucho a veces la posibilidad de llegar a otras personas que no están tan cerca. Él es especialista en el enfoque modular transformacional, es director de CEFOP, un centro formador en psicoterapia psicoanalítica, es miembro Día en Argentina, miembro del comité de redacción de la revista online Aperturas Psicoanalíticas, autor de muchos y diversos artículos y capítulos de libros sobre psicoterapia, apego, sistemas motivacionales y paternidad. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba, Argentina, que ahí nos estuvimos haciendo unas bromas con Maite Pic, que también está en Córdoba, pero Córdoba, España. Esto es en Córdoba, Argentina y también en otras universidades. Como siempre es un gustazo, Carlos, verte y nos gustaría tu presentación, tu introducción respecto a esta persona privilegiada en la construcción del vínculo de apego. Bueno, muchas gracias Vanessa, Zuleima, por la invitación. Como siempre, para mí es un gusto enorme participar de este espacio que disfruto mucho y que, bueno, realmente hacen un trabajo brillante, ¿no? Bueno, generando estos espacios de difusión, de comunicación, de debate en torno al apego, que me parece realmente una tarea fantástica. Y bueno, por supuesto, encantado de compartir este encuentro de hoy con Maite desde España y con Juan desde Colombia, así que allí muy contento de poder participar. Y bueno, como si todo eso fuera poco, la temática, ¿no? Es una temática súper interesante que da para mucho y bueno, trataremos de generar algo interesante al respecto, ¿no? Eh, el tema de, bueno, cómo se va conformando, ¿no? El vínculo de apego, qué hace que una persona resulte eh, siendo elegida, privilegiada, ¿no? Por sobre las demás para entablar eso que llamamos el vínculo de apego, ¿no? Es un tema que a mí me resulta muy interesante para pensar, porque creo que hay un aspecto central, ¿no? De la teoría del apego que estudia justamente eso, ¿no? La tendencia de los seres humanos a generar vínculos estables, duraderos, ¿no? Con otra figura, ¿no? Y que son vínculos selectivos también, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que creo que tenemos hoy de intentar explicar por qué se van conformando esos vínculos y en base a qué, digamos, ¿no? Eh,
Yo para empezar a desentramar un poco esta idea, me parece interesante pensar en una diferencia, ¿no? Entre lo que es lo que llamamos la motivación de apego o el sistema motivacional del apego, de lo que se llama el vínculo de apego, ¿no? Y digo, me parece una diferencia interesante para entender esto, porque al menos lo que yo entiendo como motivación de apego es la tendencia de los seres humanos a buscar vínculos en los cuales sentir seguridad emocional, ¿verdad? En un vínculo con el otro. Y eso es una tendencia, una necesidad que planteó Bowlby y que existe a lo largo de toda la vida, ¿no? En el ser humano. Entonces, eso me parece interesante precisarlo como motivación de apego, como esa tendencia que nos lleva a buscar ese vínculo, ¿no? Y por otro lado, lo que se denomina vínculo de apego. Porque el vínculo de apego, según mi perspectiva, es algo mucho más amplio que la motivación de apego, ¿no? Es decir, lo que yo considero es que si nosotros intentamos estudiar esos vínculos en toda su complejidad, el vínculo de apego está compuesto por diversas motivaciones, que no es exclusivamente la motivación de apego, ¿no? Sino que en ese vínculo primario que establece el niño con la figura significativa, se ponen en juego múltiples necesidades y múltiples motivaciones, entre ellas las de apego, por supuesto, ¿no? Pero conjuntamente con la necesidad de encontrar seguridad afectiva y seguridad emocional, hay también otras necesidades del ser humano, ¿no? La necesidad de ser reconocido, de ser valorado, la necesidad de sentirse también lo suficientemente protegido y cuidado, no solamente a nivel afectivo, sino también a nivel corporal, la necesidad de poder regularse emocionalmente, ¿no? Y todas esas son, entre otras, cuestiones que ocurren dentro de ese vínculo del niño con la figura significativa, ¿verdad? Es decir, que eso que llamamos vínculo de apego, a mi modo de ver, está compuesto por diversas motivaciones y necesidades que tienen lugar en esa diada, ¿no? De la madre con ese niño. Y que, a ver, cuando yo hablo de la diada madre-niño, me refiero a eso, pero creo que es algo que podemos hacer extensivo, ¿no? A otro tipo de vínculos, por supuesto, inclusive en la vida adulta, por supuesto, ¿no? Pero entonces, me parece interesante pensar en esa multiplicidad de necesidades y motivaciones que se ponen en juego por parte del niño, pero que la figura significativa responde también desde sus propias experiencias y desde sus propias necesidades y motivaciones también, ¿no? Entonces, como vamos viendo, ese vínculo es algo muy complejo, ¿verdad? Es algo extremadamente complejo, con múltiples motivaciones de ambas partes, de ambos miembros de la diada, y que tenemos que estudiar qué sucede allí, ¿no? Ahora, desde esta perspectiva podríamos plantear que entonces eso que llamamos vínculo de apego, eso que genera que una persona sea privilegiada, elegida por sobre las demás, ¿con qué tendrá que ver, no? Si es todo esto lo que se pone en juego. Yo considero que allí el concepto de respuesta sensible, ¿no? Que es también otro concepto de la teoría del apego, es muy interesante para pensar esto, ¿no? Porque considero que en la medida en que esa figura significativa sea capaz de brindar respuesta sensible, ¿no? Es decir, respuesta sensible nos referimos a una respuesta adecuada a la demanda del niño, a la necesidad del niño. Creo que eso es lo que va generando, de alguna manera, que esa persona se convierta en especial, en elegida por sobre las demás, ¿no?
Ahora, quizás en torno a esto que acabo de decir, no se trata entonces solamente de la necesidad de apego, sino de múltiples necesidades, ¿no? Hablábamos antes de la necesidad de apego, pero también la necesidad de sentirse reconocido, la necesidad de sentirse en un entorno seguro, regulado emocionalmente, ¿sí? Entonces, me parece que la persona capaz de brindar una respuesta sensible a esas múltiples necesidades, por supuesto, no de manera perfecta a todas las necesidades, eso lo sabemos, ¿no? Pero medianamente puede dar respuestas adecuadas. Yo creo que entonces esa es la manera en que se va conformando ese vínculo de apego, ¿no? Creo que esa es la manera en que alguien va eligiendo, ¿no? A esa otra persona como preferida por sobre las demás. Entonces, bueno, traigo esta idea como para pensarla aquí con los colegas que compartimos hoy y me parece interesante plantear esto como, es decir, como que, no sé si estarán de acuerdo, pero mi idea es como que eso que llamamos vínculo de apego es como ese resultado final, ¿no? De esa interacción compleja que se entabla finalmente con una figura privilegiada por sobre las demás, y esa figura creo que tiene que ver con esa que es capaz de medianamente brindar respuesta sensible, ¿no? A la multiplicidad de demandas que se generan en el vínculo, ¿sí? Eh, bueno, no quiero excederme en el tiempo, no sé si ya he usado mis minutos, pero me traigo esto a idea como para pensar, ¿no? Gracias, Carlos. Y sí que nos invitas a pensar en cuántas expectativas a veces también tenemos sobre esta relación privilegiada. Vamos a pasar con la presentación de Juan Esteban Cano. Él es psicólogo clínico y magíster en terapia de pareja y familia, con 17 años de experiencia, acompaña a personas y parejas en la transformación emocional de sus vínculos. Es además cofundador de Parche para Dos, un espacio de bienestar y conversación para fortalecer los vínculos afectivos. Juan, además, es padre y esposo. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Zule. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero que todo, qué rico este espacio que nos lleva a pensarnos, a cuestionarnos y, y a ir más allá de lo que todos los días hablamos, todos los días pues expresamos en los diferentes círculos. Cuando hablaba Carlos acerca de esos referentes significativos, pues a mí me gusta pensar mucho en el tema de pareja y me voy a meter un poco también por ahí. ¿Listo? Creía que vos hablaste, Carlos, acerca de cómo comienza, ¿sí? Todo el vínculo, todo el vínculo de la persona y cómo esos referentes significativos empiezan a tornarse desde las primeras etapas. Entonces, digamos que nos vamos familiarizando con las personas que van cumpliendo unas funciones muy, muy específicas. Cuando somos niños, empezamos, o bebés inclusive, empezamos a darnos cuenta de quiénes son aquellas personas que de manera consciente y muy sensible nos van dando respuestas y van de manera repetida haciéndose significativos. Y entonces ahí yo me quiero meter un poquito con el tema de pareja también, porque muchos estarán pensando, bueno, pero ¿cómo hay que el apego? Pero es que eso es como dependencia emocional o eso es otra cosa. Pero entonces quiero poner también el tema aquí sobre la mesa de la diferencia que hay. Digamos que el vínculo de apego es algo sano que vamos construyendo para poder, digámoslo así, también vincularnos con un mundo. Entonces vamos aprendiendo desde nuestros padres, desde nuestros cuidadores, porque no solamente son los padres, sino aquellas personas que van cumpliendo esas respuestas conscientes y sensibles frente a lo que necesitamos. Y luego eso lo vamos a implementar en el tema de pareja. Entonces acá se vuelve más interesante el tema
porque de la forma como estamos eligiendo pareja tiene que ver muchísimo con aquellos vínculos, aquellos apegos que empezamos a construir desde bebés. Entonces, eso es un tema muy relevante y que deberíamos darle como todo el peso, toda la seriedad posible también. Y es que no elegimos pareja porque sí. Ves que la que me gustó y ya. No, no, no. Yo soy un convencido de que vienen temas detrás y pues es eso que venía explicando Carlos, cuando empezamos a generar inclusive patrones de referentes significativos. Aquellas personas entonces que nos han calmado, que nos han ayudado como en las diferentes necesidades de las etapas y vamos descubriendo un patrón de qué persona o qué tipo de persona nos va sirviendo también como un refugio emocional. Y ahí es cuando en pareja, si lo hacemos de manera mucho más consciente, elegimos de acuerdo a esos patrones que vamos construyendo de las personas que nos van brindando cierta, ¿cómo decirlo? Como cierto refugio seguro, cierta tranquilidad, cierta calma a nivel emocional. Entonces también pues el apego se detecta o se empieza a construir cuando empezamos a darnos cuenta de aquellas personas que responden también de manera cálida con nosotros. Pero entonces muchas veces terminamos generando, pues aquí voy a poner un tema polémico, ¿listo? Entonces acá empezamos a generar como cierto cortocircuito cuando esperamos muchas cosas, pero que no se nos brinda. Entonces ahí podríamos estar insistiendo en un apego que no es sano. Y ahí es cuando se generan las dependencias emocionales. Algo así como que yo, yo voy construyendo ciertos patrones afectivos insanos que me llevan a generar dependencia emocional en una relación de pareja. No sé si soy claro ahí, pues ya me lo van a contar ustedes ahorita también para que los debatamos un poquito. Pero entonces lo interesante es que desde comienzos empezamos a construir esos vínculos de apego, empezamos a relacionarnos, empezamos a identificar personas que son sensibles a nuestras necesidades, que nos van supliendo cierta calma emocional y que si construimos adecuadamente ese proceso, sabiendo que los referentes significativos también tienen su tarea y es acompañarnos de la forma más consciente, más segura pues en nuestro descubrimiento, así vamos a elegir también pareja. Entonces, pensándolo como un refugio seguro, todos anhelamos estar en pareja, todos anhelamos por lo general sentirnos amados, sentirnos queridos, pues de lo que Carlos mencionaba ahorita de las necesidades afectivas. Así como tenemos necesidades fisiológicas, en el corazón también tenemos necesidades afectivas. Entonces esa capacidad de amar, digamos que todos llegamos con una predisposición a la entrega, al querer llenar el corazón, pero vamos construyéndolo en el tiempo. Y luego, de acuerdo a nuestros vínculos, vamos teniendo la capacidad de donarnos, de entregarnos a los demás, de manera segura o de manera insegura, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es la conciencia que podamos tener desde nuestra historia de vida? Porque tampoco significa que debamos tener historias perfectas. Muchas veces recibimos lo que nuestros padres pudieron darnos, pero como hijos todos tenemos una labor de cortar ciertos patrones, cortar ciertas cadenas, pensarnos en nuestra historia y resignificarla un poco, darle diferentes significados para poder desde la relación de pareja inclusive sanarnos un poco más, entendiendo que la relación de pareja no es una persona que me completa, que me llena, sino que es una persona que me brinda cierto refugio, cierta calma emocional con la que yo puedo ser totalmente auténtico o lo más auténtico posible y desarrollar mis emociones con toda naturalidad y tranquilidad.
Por eso la importancia de la conexión emocional y de un cuidado diario también. La relación de pareja necesita cuidado diario. Entonces, cuando somos conscientes del vínculo que estamos construyendo, vamos trabajando más en ese vínculo, lo vamos cuidando más y vamos responsabilizándonos también un poco más de lo que significa amar a alguien, vincularnos con alguien, conectarnos con alguien. Entonces, qué interesante es ese tema porque comenzamos construyendo un apego desde las primeras etapas, pero que nos van a marcar de por vida. Marcar, pues en el buen sentido, porque vamos tomando repertorio emocional para vincularnos con los demás, pero también marcar en el sentido de mirarnos, repensarnos, que esa es una facultad que solo tiene el ser humano. Mirar hacia atrás, repensarnos, construir nuevas formas, nuevos vínculos y desde la relación de pareja empezar a sanar y empezar a vincularnos de manera más sana, pero sin cargar tampoco a esa persona, que a veces pasa este tema. No sé cuántos minutos me quedan, no sé cómo estamos de tiempo, pues si quieren planteo el tema y lo discutimos ahorita. Dale, sí, yo creo que es muy interesante, Juan, lo que traes, porque los que estamos en este tema del apego entendemos que muchas veces, como nos han querido, es una base de la cual vamos construyendo también nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Entonces, si hemos podido tener la suerte de tener vínculos seguros, ya sea con los padres o con alguien que haya representado ese lugar sensible y seguro, vamos a tener una mirada de nosotros y del mundo que nos permita buscar gente que nos plantee ese mismo tipo de vínculos, ¿no? Si lamentablemente no hemos tenido estos vínculos seguros, probablemente si no hay un trabajo posterior, como decías, ¿no? De repensarnos, de romper con esa transmisión intergeneracional, quizá terminamos repitiendo lo mismo. Y entonces es muy fundante, ¿no? Como Boris Cyrulnik decía, una infancia infeliz no determina nuestra vida, pero diría yo la condiciona, ¿no? Es decir, hay un doble trabajo para quienes lamentablemente no pudieron tener, quizá no por culpa ni por nada, sino por los padres, como también lo dijiste muy bien, Juan, hicieron lo que pudieron, no pudieron tener ese vínculo, es un doble trabajo, ¿no? De reconstruir a través de las diferentes nuevas relaciones una forma de mirarse y mirar al mundo diferente. Me parece que es un tema muy interesante, como lo pudiste plantear y traer. Vamos a seguir hablando y vamos a darle lugar ahora a nuestra tercera invitada, nuestra tercera participante, nuestra queridísima Maite Pi. Maite es psicóloga especialista en psicología clínica, trabajó más de 39 años en centros ambulatorios y también hospitalarios de salud mental. Estos últimos 27 años lo hizo con niños, adolescentes y las familias, un trabajo comunitario, ¿no? Trabajando además en grupo con pediatras, escuelas, centros sociales. Se jubiló en 2019, se jubiló formalmente porque en realidad sigue trabajando en todo y en todos los pequeños ámbitos aparece Maite también para dar su mirada, ¿no? Después de tantos años de formación. En los años 80 empezó la formación, la teoría del apego, junto también, ¿no? A este gran formador que es Mario Marrone, y participó entonces también en la creación de IAN España, que en su momento era IAN Iberoamericana, ¿no? Empezó siendo IAN Iberoamericana. La primera reunión que se hizo es muy interesante. Esto vamos a tener a lo mejor también, Zule, algún programa contando la historia de los IAN, ¿no? De su formación, ¿no? Cuando Eh, lleguemos a tam- los 80. Ahí está, dale, vamos a hacer, o a los 100, que es como, ahí a los 100 dijimos que vamos a Santa Marta, ¿eh? Acordate. También colaboró con el Laboratorio de Apego y Desarrollo Humano de la Universidad de Girona, donde da clases en el máster que desarrolla el laboratorio. Un gustazo, Maite, como siempre, tenerte y nos gustaría también tu reflexión acerca del tema que propusimos de estas personas privilegiadas, que como bien decíamos, remontan a la niñez, pero también las privilegiadas pueden aparecer en diferentes ciclos vitales, ¿no? ¿Qué te parece el tema?
Te escuchamos. Bien, es un tema súper interesante. Tanto lo que ha dicho Carlos como lo que ha dicho Juan me ha hecho asociar con cosas. Por ejemplo, cuando comentabas, Carlos, de que claro, que la relación, el vínculo privilegiado se creaba con la persona que respondía a las necesidades del bebé. Yo pensaba sí, y también la continuidad. Es importante que haya una continuidad en eso, ¿no? Entonces, otro tema que me venía a la mente es que hace algunos años, por lo menos aquí en España, este vínculo privilegiado generalmente se creaba con la mamá, que era quien daba estos cuidados. Pero yo me estoy planteando actualmente en los nuevos papás y mamás, en los que los dos se implican. Bueno, a mi alrededor tengo muchos ejemplos, ¿no?, de esto. Se implican más o menos de igual manera en la crianza de los bebés. Quizá no sea un solo vínculo privilegiado, sino dos. Esto es un tema interesante. Sabemos que los vínculos de apego se pueden crear con varias personas, no muchas, porque es importante que haya una continuidad, sensibilidad y tal, ¿no? Pero veremos qué pasa, ¿no? Yo no sé si se están haciendo estudios. Tuve la ocasión de observar una situación extraña. La situación extraña, para quien no sepa, es un experimento que se hace en el que se separa al bebé entre 11 y 15 meses. Está con el papá o con la mamá. Llega una persona extraña, está un ratito allí y entonces el papá o la mamá se va. Y se observa qué es lo que ocurre con el bebé, y al cabo de muy poquito rato vuelve el papá o la mamá, ¿no? Y lo que se observa es cómo reacciona este bebé. Y de ahí, pues, se puede deducir el tipo de vínculo de apego que está estableciendo, si es seguro, inseguro, ansioso, etcétera, ¿no? Entonces, observé una situación extraña con un papá y realmente el bebé reaccionó como un bebé seguro con este papá, y con la mamá también. Entonces, bueno, antes esto se hacía solo con las mamás y ahora pues es interesante, puede hacerse con los dos. Solo quería comentar esto, que es algo como para pensar. Entonces, otra cosa que me ha sugerido de lo que has comentado, Juan, ha sido, sí, normalmente elegimos pareja dependiendo o teniendo bastante peso nuestras experiencias anteriores de apego. Y eso a mí me ha hecho pensar en esas personas, generalmente mujeres, que eligen repetidamente como parejas a hombres que abusan de ellas. Ahí también he tenido la ocasión de tratar a estas mujeres como mamás, porque trabajaba con niños y adolescentes, y generalmente tenían una historia de apego muy desorganizado, habían sufrido abusos, maltratos y eran incapaces de salir de este círculo. Porque es que además habían idealizado a la persona que las maltrataba. Porque claro, un
un padre, una madre maltratadores no están continuamente maltratando. A momentos pueden ser muy cariñosos y puede esta niña o niño interpretar que las relaciones son así. Ahora te quiero y ahora te pego. Y además, bueno, cuando yo era pequeña se decía que la letra con sangre entra. O sea, el maltrato realmente estaba incluso institucionalizado. Y claro, si esa persona que ha crecido en un ambiente maltratador no conoce otro tipo de relación que esta, a lo largo de su vida no ha encontrado a una persona que de forma continuada actuara de forma sensible, cariñosa, respondiendo a sus necesidades, sino que todo lo que ha encontrado ha sido personas pues que no respondían a sus necesidades y que cuando ellas no se adaptaban a las de esa persona abusadora, lo que hacían era maltratarlas, pues así son las relaciones. Claro, es complejo, este tema es muy complejo. ¿A quién elegimos? Pues evidentemente elegimos a la persona que nos cuida, que más o menos da respuesta a nuestras necesidades y que lo hace de una forma continuada. Pero también nos adaptamos a formas de relacionarnos, a formas de relacionarse insanas. ¿Cuántos niños pequeños creen que deben cuidar de sus mamás o sus papás, habiendo un intercambio de roles? ¿No? Es complicado. Sí que hay una persona privilegiada y cuando esa persona privilegiada es una persona sana que promueve un apego seguro, esto es genial, porque esta persona adquirirá la autonomía necesaria como para moverse libremente por la vida, explorar, salir y protegerse a sí misma de gente que quiera abusar de ellos. Pero si esa relación que establecen no es sana, pues pensarán que eso es lo normal. Y luego yo querría hacer una distinción. Apego no es estar pegado. Esto me lo ha hecho pensar también cuando hablaba Juan de la dependencia emocional. Cuando hay un apego seguro, no hay dependencia emocional. Porque la persona que promueve este apego seguro lo promueve para que el otro siga a sus necesidades, no a las de la persona que cuida. Y pienso que esto es importante porque hay gente que confunde el apego con el estar pegado. Y no es eso. Y bueno. Eso es muy importante, ¿no, Maite? Me parece que como lamentablemente la traducción al castellano es apego, muchas Sí, veces se usa de una manera que no es la que corresponde, ¿no? El apego para todo lo que tiene que ver con el budismo es lo que se trata de no generar, porque el apego tiene pareciera una relación con esta dependencia, ¿no? Y creo que está muy bien este punto de Maite, en donde cuando hablamos de un apego y un vínculo sano, no hay dependencia porque hay esta idea de pertinencia, ¿no? Pertinencia en el vínculo, hay una lectura sensible y hay una idea básica, a ver qué les parece, que la función tiene que ver con la seguridad para la exploración, es decir, muy lejos claro, está la dependencia, ¿no? claro. Y el dejar ir. Los padres, los cuidadores que promueven un apego seguro, dejan ir. Mm, mm. No, Maite, ujú. sí, Maite y Juan, siguiendo este tema de que no es de que dependencia no es apego,
también les pregunto si a lo mejor algunas personas se sienten tan carentes de sus herramientas para poder sostener una relación segura, también como que algo de esa inseguridad los hace llevar, sobre todo los adultos, a pensar que no pueden estar en un escenario mucho más tranquilo. Mm. Eso, porque lo digo es porque muchas personas dirán, pero ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo me encuentro entonces con una persona que sí me brinde eso tal, que ofrece la teoría del apego, que esa persona de apego seguro, ¿cómo la encuentro? Uf, Mm. Mira, es que complicado. yo pienso que hayas dado en un punto clave y es que para amar bien tenemos que trabajarnos. Muchas veces pensamos que el amor se da simplemente. Entonces, porque yo tengo buenas intenciones con una persona, ya la sé amar, pero eso no es así. Necesitamos aprender a amar, necesitamos tener referentes significativos para saber amar bien. Entonces, el trabajo personal, por eso el acompañarse, la terapia, personas que te puedan guiar, pensaría yo que son clave, pues en todo este proceso del amar. Y lo menciono es porque en consulta me encuentro muchísimo personas que se quieren casar, pero se quieren casar al mes, a los 2 meses. Venga, venga, ¿cuál es la preparación que tienen para un matrimonio, por ejemplo? Entonces, si fuéramos a pensar en un compromiso, en construir una vida con alguien, deberíamos también trabajarnos mucho tiempo, muchos años, para saber comprometernos, para saber vincularnos sanamente, para saber amar. Sí, y en Yo esto es sugeriría que importante. sobre todo, Sí, Maite. ay, perdón, No, 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 tú vas. yo iba a decir que eso diría sobre todo en personas que lo que han desarrollado es un patrón de apego inseguro. Sí, porque esas personas suelen emparejarse también con otras personas que también han desarrollado un apego inseguro y por ahí pues pueden hacer relaciones tóxicas. Sí. Ah, Eso Mm. no ocurre cuando han desarrollado un patrón seguro. Sí, es interesante también pensar, digo, ¿no? Que esta persona privilegiada no necesariamente es la mejor persona, es lo mejor que tiene ese niño con toda su inteligencia, ¿no? Como todo bebé, de buscar sobrevivir, ¿no? Y no necesariamente la persona privilegiada es privilegiada porque es la mejor, es lo que hay, ¿no? Y por eso obviamente el chico, el niño, desde esta inteligencia se empieza a adaptar a esa persona, quizá a vínculos, como Maite decía, de inversión de roles, digamos, de vínculos que no son apropiados. Ahora, hablando y abriendo este tema, digo, qué interesante, ¿no? Lo que plantean todos, ¿no? Respecto a poder conocer su propia historia para poder entonces entender para dónde miran mis anteojos, que aprendieron a ser amados y amar de esa manera, y cómo los nuevos vínculos pueden también reparar esa o no, esos primeros vínculos privilegiados, que no por ser privilegiados han sido los más sanos, ¿no? Carlos, ¿qué pensás vos? No, seguro, seguro. Yo creo que es un tema complejo y hay varias Mm, enfoques, ¿no? Pero, a ver, una cosa, lo que yo planteaba era desde los inicios cómo se constituye ese vínculo con una figura significativa. No sé si me están escuchando. Sí, sí, perfecto. sí, Hola, sí, 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 ¿no? se te Ah, escucha. sí, perdón, sí. porque pensé que se había cortado. Mm, Entonces, ese fue un poco lo que yo planteé en ese sentido. Luego, claro, lo que traen Juan y Maite, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cómo esa construcción de ese vínculo primario y esa experiencia vincular luego nos condiciona, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida en lo que son la elección de los vínculos y los modos de vincularse. Por supuesto, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, quizás lo que tendríamos que pensar, se me ocurre, es evidentemente cómo esas experiencias tempranas nos condicionan.
Pero luego entonces, claro, el vínculo de apego puede ser sano o no serlo, ¿verdad? Eso está claro. Ahora, mm, Mm, a ver, de alguna manera me parece que hay algo que se satisface en esos vínculos que llamamos no sanos también, ¿no? Entonces, me parece importante, porque esa repetición de esos patrones y de esos modelos vinculares, de alguna manera es algo que el sujeto tiende a buscar nuevamente, ¿no? Y de alguna manera satisface algo en esa búsqueda y en esa repetición, ¿no? Entonces, claro, entabla un vínculo de apego con esa figura. Sí, ¿no? Un vínculo de apego que podríamos llamar no sano, no sé, por llamarle de alguna manera, ¿no? Mm. Pero entonces, ¿qué se satisface en esos vínculos? ¿No? Esto me parece que es una pregunta interesante para pensar, ¿no? Es decir, repetimos un modelo vincular, pero de alguna manera estamos satisfaciendo algo allí también, ¿no? Mm. Mm. ujú. ¿Qué se satisface o qué se evita? Bueno, Mm, ¿Qué se de evita acuerdo. reconocer? Mm. Ujú, ujú. Pero mira algo que Sí, decía también Carlos ahorita, que se satisface. Yo pienso que las necesidades afectivas, reconocimiento, ser visto, aprobado, valorado, ¿cierto? Entonces, claro, cuando una persona, pues yo voy al punto del trabajo personal, pues digamos que no se ha trabajado mucho, pues o no ha resuelto muchas cosas de la historia más bien. Entonces, seguirá pidiendo esa compañía, esa aprobación, ese reconocimiento, esa valoración de la cual carece de manera sana, pero que se ve reflejada pues en otra persona, pues en una persona que brinda algo similar o cree la persona que lo está brindando, pero que no es así. Pensaría yo que va por esa línea. Mm. Ujú, no, no, bueno, de acuerdo, pero entonces por eso vuelvo a este planteo, ¿no? Como que en realidad lo que se satisface en ese vínculo son múltiples cuestiones, ¿no? Por eso la diferencia entre motivación de apego y vínculo de apego que me parece importante, ¿no? Sí, Bien. Entonces, como dice Juan, claro, se puede satisfacer el reconocimiento, etcétera, en una relación que no sea sana, digamos, ¿no? Bueno, pero hay algo que sí se satisface de alguna manera allí, ¿no? Y Mm. otra cuestión que me parece, me dejó pensando esto que traía Maite, ¿no? Yo decía, ¿qué se satisface? Y Maite dijo algo así como, o bueno, o qué se evita, ¿no? Me parece súper interesante esa distinción, porque se buscan los vínculos no solamente para satisfacer algo, sino también muchas veces para evitar displaceres también, ¿no? Es decir, hay gente que prefiere estar en un vínculo en el cual es sometido y humillado antes que estar solo o sola, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿se busca el sufrimiento en el vínculo o se busca evitar el displacer de estar solo o sola? Mm. ¿No? Es Mm. decir, que el podría apego ser. se puede buscar por placer o también el apego se puede buscar para evitar un displacer mayor. Sí, O o evitar para, un o para, desplacer mayor que se considera mayor quizá por la historia, pero en realidad, en la medida en que haya una resignificación, se puede dar cuenta uno que en realidad, ¿no? Claro, Es mucho peor lo que se trata de evitar, o no. Pero es interesante esto, Carlos, porque vemos gente que puede ser cuidadora compulsiva, ¿no? Y ciertos estilos vinculares que tiene que ver, como también decía Juan, con cómo aprendieron a querer y a ser queridos.
pero que lógicamente no solo tiene que ver con un lugar de supervivencia, sino también de valoración, de autoestima, pero quizá eso es lo que tendríamos que tratar de ayudar en una reflexión y en la terapia. ¿Valgo porque no vivo y vivo para el otro? ¿O esto que hago es porque así aprendí a sobrevivir y a vincularme además y a recibir la valoración de esta persona privilegiada? ¿No? ¿Existe otra manera de vivir en donde sea valorado sin dejar de vivir yo? ¿No? Y qué gran trabajo Claro, implica claro. eso, ¿no? Totalmente, ¿no? Y como decís, Vanessa, eso en el trabajo de la psicoterapia y también a partir de nuevas experiencias vinculares, ¿no? Mm, Que esa persona pueda ir viendo, en donde vaya teniendo la experiencia de que puede tener un lugar para el otro desde un posicionamiento diferente, que no implique el sometimiento o el sacrificio, etcétera, ¿no? Pero claro, totalmente. ese es el gran desafío, ¿no? Modificar Mm, esos Ujú. modelos vinculares eh, y poder generar otros nuevos, claro, de acuerdo. mm, Le quiero hacer mm, una pregunta aquí a los invitados y asociarlo también a esa labor educativa. Ustedes que han sido también profesores de psicólogos y probablemente otros profesores. Quiero unirme a esta pregunta que hace Eugenia Mancilla. Dice, saludos desde Coquimbo, Chile. Es un tema muy relevante para considerarlo en ejercer la pedagogía. Entonces, ¿cómo se pudiera entonces presentar a los niños unas nuevas formas de elegir esas personas que se les va a llamar esas figuras de apego seguro? Yo aquí diría dando ejemplo. O sea, eso no se enseña, eso se actúa. Si los niños se sienten aceptados, hagan lo que hagan, aunque se porten mal. Cuando un niño se porta mal, lo más fácil es castigar. Pero también hay otras maneras, es ir y decir qué ha pasado, cuéntame, mm. ¿tienes algún problema? E interesarte. Porque a lo largo de mi experiencia, la mayoría de niños que se portan mal, pues es que llevan mucha carga y bueno, y tienen vidas difíciles. Sí. Un niño que más o menos no ha tenido problemas, a no ser que haya un problema genético de psicopatología, claro, ahí ya no nos metemos, pero generalmente no se portan mal. Mm. O sea, por ahí es, pues eso, actuarlo, Sí, igual es porque no se enseña. interesante, digo, Maite, la pregunta y lo abro para el resto. No sé hasta qué punto un niño es libre de elegir la persona, digamos, mejor para ¿no? Digo, que hay un lugar en No, donde está condicionado definitivamente por su contexto, su claro, familia. Es decir, no es que dice, uy, me tocó una mamá inapropiada, bueno, voy a elegir, ¿no? Es decir, sería mucho más. No habría niños no, sufrientes o adultos sufrientes. Hay un lugar en donde, a ver, se elige desde un lugar no tan voluntario, ¿no? No hay una capacidad de elección, digo, en ese niño de quién es mejor y quién es peor, ¿no? Esto también es importante. claro. Hombre, para todo niño, su mamá y su papá son los mejores del mundo, Mm, de de entrada, a no ser que vean otros modelos, bien, pero tienen que vivir otros modelos. sí, Si no los viven, no sirve. bien. Sí, y ahí entra el rol de los profesores, ¿no? Que muchas veces hemos hablado también, Claro, ¿no? Zuleima en claro, el programa, como un profesor puede ser una figura subsidiaria que pueda dar una imagen claro. diferente, pero lo que dice Maite creo que es muy importante. Para un niño, su madre y su padre son sus figuras de protección, aun cuando no las protegen, y por eso las van a idealizar, y va a ser muy difícil entonces también salir de ese círculo, ¿no? Ujú, ujú.
Y en función de esto, me parece interesante esto. Por supuesto, no se elige, ¿no? Los niños no están en condiciones de elegir, sino que se apegan, por decirlo de alguna manera, a las figuras con las que cuentan, ¿no? Bien. Ahora, creo que lo interesante para pensar es que ese apego a esa figura va a generar un condicionamiento en el desarrollo de ese niño, ¿no? En el desarrollo de modelos vinculares, quiero decir, ¿no? Mm, Es decir, que los vínculos posteriores van a estar fuertemente influenciados por esos vínculos primarios, aunque no hayan sido elegidos, evidentemente, ¿no? Entonces, marcaría también el apego no solamente a la madre, ¿no? Sino al padre y a otras figuras. Claro, ¿no? Es decir, y yo creo que lo ideal es que haya más de una figura de apego que pueda brindar como modelo de apego diferentes, ¿no? Entonces, ahí no sé si como elección deliberada, pero al menos existe la posibilidad, ¿no? De otro modelo vincular que pueda establecerse también, claro. sí, sí. Zulema, tenemos una Mm. pregunta en relación a esto, ¿no? ¿La quieres leer? Una pregunta o un comentario de Ana María González, que es psicóloga de Guatemala. Dice, a veces algunas frases o conceptos se vuelven culturales, parecen condenas. Por ejemplo, una mujer que no ha tenido un padre presente lo busca en su pareja. Lo saben y creen que así debe ser como una marca. Mm. Esto que venimos diciendo, cómo la historia primera condiciona, ¿no? Cómo a lo mejor alguien que no tuvo un padre presente, en la medida en que no pueda trabajar ese concepto y ese impacto en su vida, puede definitivamente, como lo planteaba Juan, ¿no? Buscar en esa pareja ese padre ausente, ¿no, Juan? ¿Sabes? Sí, sí, Ujú. sí, pues yo Mm, pensaría que, pues en cierta medida, la pareja es una proyección también de los padres, en un buen sentido. Y pienso que el padre tiene mucho que ver, por ejemplo, pues en la elección de pareja de una mujer, ¿cierto? El, pero sí, pues eso tampoco son reglas generales, ahí pues hay que entrar en muchos aspectos, pero me parece interesante mirar también, y aquí pues aquí voy a poner el dedo en la llaga también, listo, pues yo sé que Carlos ha estudiado mucho el tema de paternidad, a mí me encanta ese tema también, lo ando estudiando también mucho ahora, que soy padre biológico ya, porque bueno, tengo hijos del corazón, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, en el tema de la paternidad, yo creo que padre y madre siempre van a ser relevantes, siempre van a ser modelo, siempre van a marcar cierta pauta para todo lo que uno vaya a hacer en la vida. Entonces, yo creo que mm. sí es importantísimo. Claro, hay que verlo con muchos ángulos, no solamente quedarnos con una ley general, porque como lo han dicho, pues yo pienso que uno ese comentario también con la pregunta anterior, es que la gran labor de los maestros también tiene que ser saber acompañar a sus alumnos. Y ahí es en donde nos convertimos en verdaderos referentes. Entonces yo pensaría que cómo podríamos desde la pedagogía, desde el campo educativo, aportar a los niños, enseñándoles a todos los docentes teoría del apego. Sí, O sea, eso. Zuleima y Vanessa tienen un trabajo muy arduo. Sí, a los jueces también, jueces de Eso. familia, las decisiones tan También. Sí. controversiales que a veces toman. Estamos sobre la hora, ¿no? Y es un tema tan vasto y tan interesante. Sí, Me parece importante también que cada uno pueda hacer un cierre, pero me parece importante puntuar que lo que se internaliza como un guión, como un modelo interno, no es la persona, sino el vínculo. Entonces, es importante entender entonces que a lo mejor pudo haber habido un padre ausente, pero pudo haber un vínculo con un profesor o con quien cumpla, como bien lo hace Maite en aclarar, ese rol de padre que ni siquiera tiene que ser un hombre, ¿no? Puede perfectamente condicionar para bien o marcar esa persona, haciendo un poco respuesta a Ana María, no necesariamente una mujer que no ha tenido un padre presente lo va a buscar en una pareja, porque en realidad el vínculo con ese padre ausente puede ser perfectamente, no digo compensado, pero
llenado o de alguna manera adquirido en otros vínculos, porque lo que se incorpora es el vínculo y no necesariamente a la persona. Esto me parece importante puntuar, porque muchas veces se habla de la persona y es el vínculo, encarado en Sí, una persona. Estamos en hora, ¿no, Zule? estamos. Y parte de lo que también quiero decir es que este programa nos ha llevado, o por lo menos a mí me ha llevado a reflexionar, y quisiera compartir eso con las personas que nos ven, que esa relación privilegiada llega a un punto en que uno tiene que preguntarse si realmente le está brindando soporte, paz, contención, un espacio, un lugar psíquico, que uno pudiera decir, este privilegio que le estoy dando es lo que me hace sentir cómodo y en una sensación, una percepción de bienestar ampliamente dicho esto. Mm, Entonces, eso también para quienes nos escuchan, que están en esa introspección, que entran en conversaciones sobre apego para encontrar un poquito de respuestas, también que ese buen sentir que están teniendo los lleve a reflexionar, a ir a la terapia, por supuesto, y aprender de estos maestros que nos hablan de modelos vinculares, representacionales, de elección de pareja, de dependencia, de qué es seguridad y de qué es de mm. eso que nosotros podemos entonces entregar a las demás personas. Eso es como lo que yo quisiera compartir de este programa y para las personas que nos están viendo, que por ahí tenemos bastante participación. Es interesante, Zule, creo que hiciste un hermoso cierre de este encuentro que quizá nos deja pensando y que quizá también plantea la posibilidad de seguir desarrollándolo. Estamos en hora, así es, Zuleima, así Por, que agradecemos, ¿no?, a nuestros invitados. sí, que nos den el mensaje final igual. Con Bueno, un dale, corrido nos va. los estaba relevando, dale, denlo entonces. Bueno, Una empiezo palabra, yo. algo, sí, dale, Maite. Sí, las primeras relaciones no determinan el resto. Yo creo que esto hay que tenerlo presente, Bien, bien. sino que tenemos otras experiencias que pueden compensar. Mm. Carlos, si quiere decir algo. A ver, yo diría, coincido plenamente con lo que dice Maite, le agregaría simplemente que justamente, ¿no? Siempre existe la posibilidad de rectificar esas experiencias, ¿no? Ahora, lo interesante me parece que transmitir también en este programa que llega a la comunidad en general, es eso, ¿no? Donde cada uno puede encontrar ese apego, ¿no? Y cuáles son las condiciones o las cuestiones que condicionan ese vínculo y sobre todo me parece que el autoconocimiento es importante, ¿no? ¿Qué necesita y qué busca uno para poder poner en marcha esa búsqueda, ¿no? Ujú. Yo terminaría Gracias, también Carlos. por esa misma línea de Carlos y es trabajarnos para saber amar, porque eso a la final termina siendo eh, para más personas y más personas pues sabiendo amar, entonces ya esa es la huella que debemos dejar también en el mundo. Sí. Este amor incondicional y la pertinencia, ¿no, Suleima? Sí, sí. Creo que es Y yo les importante. diré, Sí. falta mi palabra, ¿no? ¿Verdad? Por eso te daba a vos el pie para que lo cierres. Y bueno, yo les diré, no dejen de ver conversaciones sobre apego que aprendemos bastante. Exacto. Total. Y nos vemos de acá a 15 días. Acuérdense que esta conversación, como todas las otras, quedan grabadas en YouTube, en el canal de conversaciones sobre apego. Agradecemos, Zule, a nuestros invitados. Agradecemos a Carlos Aviv, a Maite Pi y también a Juan Esteban Cano, también a Patricia Gutiérrez que nos envió su saludo, a Eugenia Mancilla, a Ana María González, a la profesora Charo Cortés y todas las personas que nos han dejado por acá corazoncitos y likes. Gracias a todos, sé que nos están viendo desde Guatemala, desde México, desde Argentina, desde España. Estamos muy felices realmente este programa que nos haya congregado y gracias a todos los que quieran seguir viéndolo, pueden verlo en YouTube, como decíamos después. Muchísimas gracias entonces a Gracias. todos y nos vemos de acá a 15 días. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias. Adiós.